Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta doble fiesta, Santos Pedro y Pablo, apóstoles. Y las lecturas van sobre esto. Primera y tercera lectura sobre Pedro, la segunda lectura sobre Pablo. ¿Y por qué nos unen las dos fiestas en una sola? Por el hecho de que los dos mueren en Roma, mueren además en la misma persecución, aunque seguramente con 2 o 3 años de diferencia, pero es una persecución larga, que es la persecución de Nerón, allí en los años 60 del siglo I, entre el 63, 67, vienen esta enorme persecución. De hecho, mañana en la misa de cada día celebraremos los protomártires romanos. Son todos aquellos, un gran número de cristianos que junto a Pedro y Pablo murieron en esa persecución, la persecución de Nerón, que además fue cruel, tan cruel, que aunque al principio el pueblo romano la acogió bien, esta persecución, pero los mismos historiadores al cabo de 2 o 3 años empiezan a decir que habían protestas, había de todo, por la crueldad absoluta, viendo que además los romanos no tenían nada que ver, los cristianos no tenían nada que ver en el por qué se les mataba. Se les mataba porque se decía que eran los culpables del incendio de Roma, cuando, aunque la historia queda oscura, pero todo parece que fue el mismo Nerón que hizo incendiar un barrio entero, para después, que era el barrio de los pobres, para después él hacer allí su domus aurea, su gran palacio, su casa de oro, y después poder hacer allí toda una serie de monumentos, entre los que estaba el Coliseo, que estaba al lado del Coloso, por eso el Coliseo, al lado de ese coloso enorme, esa figura del emperador, y después este anfiteatro romano. Cuando se dieron cuenta de que alguien tenían que culpar, y culparon falsamente a los cristianos, pero habían pasado ya 3 o 4 años de persecución, el mismo pueblo se revoltó contra el emperador, viendo la injusticia enorme de lo que se estaba haciendo. Pero mientras mueren Pedro, muere Pablo, y mueren muchos cristianos, empalados, muchos quemados en grasa para iluminar por la noche la ciudad de Roma. Todo lo que queráis explican los historiadores no cristianos, los historiadores mismos romanos. Bien, así en la primera lectura, empecemos por el Evangelio, porque históricamente primero es el Evangelio y después fueron las lecturas. En el Evangelio nos encontramos con la profesión de fe de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta que todo cristiano y todo hombre se ha de hacer alguna vez. ¿Quién es Jesús? Porque a la respuesta de quién es cambia lo que nosotros no solo creamos, sino hacemos. Jesús es solo un hombre, es un profeta, es solo un filósofo del siglo I. Para algunos, los más, dejádmelo decir, mal dicho,
para aquellos que no tienen idea de nada y que van más de tontos por la vida que otra cosa, el que nunca existió, una estupidez como una catedral, pero que muchos venden como si ellos supiesen algo que los demás no saben. Jesús no existió. ¿Pero eres tonto o eres tonto, que no te enteras de la historia? Pues mucha gente es tonta, es así, no dan para más. Y han de inventarse estas cosas, que Jesús ni existió, vale. Pues valen tontos por animales de compañía, es que es así, al final. Se ha de tratar a la gente como lo que es a veces. Bien, si uno lo coge simplemente como un profeta más, como un filósofo, como una buena persona al que el Estado, que es siempre tan malo, pues lo mató, pues no entenderá nada. Simplemente pensará en un Jesús que engañó a todo el mundo y un Jesús que estaba loco. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno empieza a ver las enseñanzas de Jesús, si no crees en que Él realmente es el Hijo de Dios, entonces solo queda pensar que era un pobre loco, porque Él se nos muestra como el Hijo de Dios. Y Él es el que nos muestra los milagros y lo que hace. ¿Y quién es? Entonces, si no es Dios, un pobre loco, otro Napoleón, otro que se cree Napoleón o quién sabe qué, candidato a estar simplemente en un psiquiátrico. Pero es que entonces cuando te das cuenta de quién es, como Pedro, las cosas cambian. Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Mesías quiere decir el ungido, el consagrado por Dios, pero que además es el Hijo de Dios vivo. Si es eso, si eso es verdad, las cosas cambian. Si Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, entonces su palabra es palabra de Dios. Entonces vale la pena seguirlo, vale la pena creérnoslo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene palabras de vida eterna y los demás no. Todos los demás son farsantes, si Él de verdad es el Hijo de Dios. Y nosotros creemos y damos testimonio que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que es el único que tiene palabras de vida eterna y que puede salvarnos. En seguirle a Él está nuestra salvación, a Cristo. Y entonces dirá Jesús de Él, eso no te lo ha dicho carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro. Y le da ese nombre, Pedro, roca, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá sobre ella. Es esa promesa que llega de generación en generación. Sobre la figura de Pedro y sus sucesores, los papas, continúa la iglesia viva. No nos garantiza que los papas sean fantásticos, buenísimos o maravillosos. Habrá de todo en la historia de la iglesia. Pero la iglesia continuará con el testimonio de Pedro y de los papas. Y continuará de tal forma que el poder del infierno no la podrá destruir. Esto es muy divertido de ver en la historia. ¿Cuántos personajes han dicho yo acabaré con la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia es una pura institución humana. Napoleón, que juró odio eterno a la iglesia y destrozarla, y cogió al Papa, lo puso en la cárcel hasta que muriese en la cárcel y pensaba que ya no podría haber ni sucesores ni nada. Y la iglesia continúa adelante y Napoleón ya está muerto. El mismo comunismo, cuando Lenin y Stalin iban preguntando cuántas legiones tiene el Papa para acabar con ella. No, el Papa no tiene ninguna legión, no tiene legiones. No le queda nada, acabaremos con ella. Y se acabó con el comunismo, al menos ese originario, ahora hay otros. Y la iglesia continúa adelante. Y así hasta el mismo Hitler y todos los que se han creído algo en este mundo pensaban que podían acabar con la iglesia. Pero la iglesia tiene esa promesa de Cristo, dada a Pedro. El poder del diablo no podrá con ella. Así la iglesia durará hasta la vuelta de Cristo, hasta el juicio final.
Pero cuidado, no quiere decir esto que estará con gloria y que será enorme, al revés. Hay un punto del catecismo muy curioso que nos dice, ¿cómo acabará el mundo? Y dice, acabará el mundo en el momento en que el mundo se crea que ha vencido a Dios. Y cuando los cristianos quedarán pocos, quedará una minoría de cristianos, pocos, pero buenos, fieles a Cristo, y cuando el mundo piense que ha vencido a Dios, Cristo vuelve y vence al mundo. Y eso es el final de los tiempos, el final del mundo, con la vuelta gloriosa de Jesucristo y la resurrección de los muertos. Realmente muchos piensan justo al revés y no son cristianos o no se dan cuenta que no es cristiano. No, el mundo va siempre a mejor y el mundo irá perfecto y todo el mundo será cristiano. No es verdad. Por eso aquí hay esa lucha inmensa del diablo contra Cristo y de los suyos contra el mal. Y a veces no nos damos cuenta ni en qué partido estamos ni con qué equipo estamos. Y hemos de estar con el equipo de Cristo, con el equipo que lleve hacia la vida eterna, hacia el bien, hacia la fidelidad a Cristo. Y la primera lectura, en el fondo, es esta lucha. Está Herodes, que ha decidido matar a Pedro. Ha matado a Santiago. Y los judíos se han puesto muy alegres que haya matado a uno de los apóstoles, pues ahora va por Pedro. Coge a Pedro, lo pone en la cárcel, pone 16 soldados a custodiarlo, 4 piquetes de 4, y el día siguiente lo van a matar. Y toda la iglesia dice, sale que está rezando y pidiendo a Dios por Pedro. Eso tendríamos que hacerlo también siempre, toda la iglesia, rezar por Pedro y por su sucesor, por el Papa León. Rezar por Pedro. Y entonces viene ese momento curioso. Pedro está en la cárcel, en el fondo de la cárcel. Tiene además 2 soldados cogidos a él con cadenas para que no se pueda ir. Y llega el ángel del Señor y le suelta las cadenas de forma milagrosa y le dice que coja las cosas, las sandalias, el manto, el cinturón, que le siga. Pasan la cárcel, se abren las puertas, pasan delante de los guardias, nadie ve nada y sale fuera y se va a la iglesia, o sea, se va con los que son iglesia. Y entonces cuando se da cuenta de lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? Parecía una visión y no, fue realidad. El ángel se lo lleva de la cárcel, atraviesa toda la cárcel, nadie ve nada y estaba en medio de todos. Bueno, por la mañana lo van a buscar a la cárcel, no lo encuentran. Reacción, como es lógica, de Herodes, que era un sátrapa de aquellos. Coge y mata a todos los soldados, a los 16 soldados los hace matar por haber dejado escapar a Pedro. Y pasa muy poco tiempo, continúa la persecución, pero Pedro se esconde, no lo cogen y al poco muere Herodes, comido por los gusanos. Era un corrupto total y morirá de corrupto total. Bien, pero aquí lo importante es la acción de Dios y la acción de los hombres. La iglesia que reza por sus pastores, por Pedro. Y Dios que actúa ante la insistencia de la iglesia. Bien, en Pablo la segunda lectura es una de las cartas que hace ya cuando está a punto de morir, está en la cárcel, está en Roma, en la cárcel, siendo juzgado como cristiano para morir como cristiano. Sabéis muy bien que hay una diferencia entre Pablo y Pedro en la muerte, porque uno es ciudadano romano y el otro no. Pedro no es ciudadano romano, así que la pena de muerte es crucifixión, como Jesús, porque no era romano. Pero Pablo es romano, de nacimiento, aunque es de Tarso, pero Tarso tenía ciudadanía romana, así que él no puede ser colgado en la cruz, así que le cortarán la cabeza. Y según la tradición romana, se la cortan y la cabeza da 3 botes en el suelo
y de allí saldrán las tres fuentes, le tre fontane, y de allí que hayan hecho la iglesia de las tres fuentes, allí donde muere Pablo, y todavía hoy se puede visitar esa iglesia, la iglesia de las tres fuentes, que está muy cerca de donde después lo entierran, que es en San Pablo extramuros, donde está la sepultura de San Pablo. Celebran juntos el mismo martirio, pero a la vez también lo celebran juntos porque el Papa tiene el carisma de Pedro y Pablo. Ahí donde mueren los apóstoles, el obispo sucesor es el que sigue el carisma de los apóstoles. Así Pedro, siendo obispo de Roma, es sucesor de Pedro y Pablo. Así es el que ha de reforzar en la fe a toda la Iglesia como cabeza visible de la Iglesia, pero también ha de ser el misionero que propague la fe. De ahí los viajes papales son parte de este carisma tanto paulino como petrino, de Pedro para confirmar en la fe, de Pablo para continuar llevando la fe a todo el mundo. También hoy, siendo esta fiesta de San Pedro y San Pablo, claro, nosotros la celebramos el domingo una media de una vez cada 7 años, pero cuando cae en día normal, día ferial, también la celebramos. Y lo que hacemos es la colecta especial que llamamos del óbolo de San Pedro. Es una colecta antiquísima, instituida por la Santa Sede, en la cual toda la Iglesia, de forma libre, cada uno dando lo que quiera, colabora para la acción del Papa. La colecta de hoy va directamente a lo que llamamos eso, el óbolo, el don al Papa, a San Pedro, para que él, para todas las cosas de la Iglesia de Roma y también para toda la obra caritativa de la Iglesia de Roma, actúe el Papa como él quiera. Nuestra aportación como comunión, porque estamos en comunión siempre con el obispo de Roma, con Pedro, para nuestra salvación.